buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo webinar y gracias por asistir. Es para nosotros un placer contar con su presencia en este espacio. Queremos extender un agradecimiento a la marca Cablix por hacer posible este webinar, donde se abordará el tema despliegue aéreo, manipulación de la fibra, tipos de fibra y técnicas de instalación. Para este webinar tenemos la participación del ingeniero Marco Estacio, profesional en telecomunicaciones con más de 15 años de trayectoria en el sector. Las inquietudes o preguntas que tengan sobre este webinar las pueden colocar en el chat y estas serán respondidas al finalizar la presentación. Sin más preámbulos, le doy paso al ingeniero Marco. Adelante. Gracias, Arnaldo. Buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Marco Estacio, como comentaba Arnaldo. Soy representante de Cablix para la región. Antes de que comencemos con el webinar de hoy, me gustaría primero presentarles a Cablix, si hay alguien que por si acaso no conozca exactamente lo que es. Entonces, lo primero que voy a comenzar diciendo es que nosotros somos fabricantes de productos de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Nosotros comercializamos nuestros productos por medio de nuestros mayoristas locales y nuestros máster mayoristas regionales. En este caso, este webinar está siendo auspiciado por Fornet Networking, que es nuestro máster mayorista regional. Entonces, la forma de comercializar todos nuestros productos por medio de algunos de estos canales que he mencionado previamente. Tenemos productos en el área de fibra óptica, como ustedes ya saben, pero no solamente es la única arista que tenemos. También tenemos productos en el área de cableado estructurado, por ejemplo, categoría 5E, categoría 6, 6A, y el área de metal mecánica, rack de telecomunicaciones, bandejas, organizadores de cables, ¿no? Tenemos presencia en varios países de la región y nuestras fábricas se encuentran ubicadas en India y China para una mayor o completa forma de comercializar el producto. Tenemos productos en diferentes categorías, por decirlo de una manera. Por ejemplo, tenemos productos que pueden estar dentro de la necesidad propia del mercado, a los cuales llamamos nosotros productos estándar. Estos productos tienen la calidad de Cablix, por supuesto, pero son productos que seguramente están conforme a la necesidad del mercado. Sin embargo, hay proyectos en los cuales esa necesidad de mercado pues está superada y entonces necesitamos un producto premium que tenga diferentes categorías, diferentes especificaciones, y entonces nosotros podemos fabricar para ustedes un producto personalizado, el cual posiblemente entre en la categoría de premium. Nuestros productos, ya hablemos de cables de fibra, todos los productos están fabricados con hilo óptico, se fabrican con hilo óptico de marca japonesa, ya que nosotros compramos el hilo a la industria certificada y fabricamos nuestros productos desde ese punto para asegurar el performance, ¿verdad? El rendimiento de las transmisiones con un cable certificado. Ustedes podrían revisar también dentro de nuestro sitio web, que es www.cablix.com, todas las garantías, los procesos de garantía que están disponibles para ustedes con respecto a nuestros productos, que podría ser 1 año, 5 años o hasta 25 años, ¿no? Habiendo dicho eso, de forma general, estoy presentando los puntos más importantes que nosotros manejamos dentro de nuestra compañía para que ustedes puedan tener esa información de primera mano, ¿no? Una vez habiendo dicho eso, ya estamos listos para entrar en el tema que nos atañe hoy, que es básicamente la instalación de un enlace en postes o la instalación de un cable de fibra óptica de forma aérea. Y lo primero que les voy a decir es que para cualquier instalación, si ustedes están dedicados a este rubro, lo primero que tienen que hacer es entender cuáles son las normas a las cuales ustedes tienen que referirse o observar para poder hacer su trabajo correctamente. En primera instancia, tenemos dos grandes grupos o dos grandes espacios para las normas. El primero está dentro de la TIA, el segundo está dentro de la ISO, IEC. Básicamente todo lo que necesitan saber referente a la instalación de fibra óptica entre postes o aéreo en planta externa, ustedes lo van a encontrar dentro de estas dos normas. Si estamos hablando de la TIA 758, estamos refiriéndonos específicamente a, por ejemplo, diseño, ¿verdad? Con respecto a las rutas, con respecto a
los soportes que voy a utilizar, con respecto a las tensiones que voy a utilizar, la flecha que voy a utilizar, la puesta a tierra si fuese el caso, ¿verdad? Si fuese un elemento no dieléctrico, la prueba de los enlaces, la prueba de los empalmes, en fin, ¿verdad? Toda esa información ustedes la van a encontrar dentro de las 758. Pero si quisieran saber qué ocurre con el cable como tal, el hilo óptico, qué hilo voy a usar, si es un hilo monomodo o no, si OS1, si OS2, por ejemplo, si quisiera saber también sobre cuándo es troncal de primer nivel, cuándo es troncal de segundo nivel, ese tipo de información ustedes la van a encontrar dentro de la ISO, específicamente la IS 11801. Pero si quisieran saber un poco más sobre, por ejemplo, cuánto soporta de tensión un cable, cuál es su tracción mecánica, ese tipo de información que tiene que ver con la prueba en sí del producto que voy a utilizar, la elección del producto que voy a utilizar, la voy a encontrar también dentro de la IS, pero en este caso a la 607 94, ¿verdad? O la 60794, dependiendo de cómo ustedes se acostumbren a nombrarlo. Y entonces ahí ustedes van a ver pruebas de tensión, de comprensión, aplastamiento, en fin, que tienen que ver con el cable en sí. En otras palabras, cuando estemos hablando de planta externa, de OSP, nosotros vamos a tener que referirnos a estas dos normas, tanto a las TEIA como a las normas de la IEC que están dentro de la ISO. Ok, entonces, siguiendo en la misma línea, yo necesito saber, antes de la implementación, cuál es la superficie que voy a utilizar en esa instalación. Me estoy refiriendo al soporte, al poste, ¿verdad? Yo puedo tener una superficie de madera, por ejemplo, puedo tener una superficie de concreto o podría tener una superficie metálica. Ahora, la norma, ¿verdad? Que se utilizan, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, no nos dicen a nosotros o no nos dejan saber a nosotros que hay restricción con respecto a cualquiera de estas tres superficies. Sin embargo, cuando nosotros revisamos la especificación de las redes PON, por ejemplo, ¿verdad? Que son redes a gigabit para que sean GPON o redes a 10 gigabits para que sean XGPON, que están basadas en una arquitectura FTTX o FTTH. Cuando damos cuenta de que es una red pasiva de fibra óptica, entonces tenemos que entender que desde ese principio básico tenemos ya un impedimento, eh, una provisión para utilizar una de estas tres superficies, que es básicamente la superficie metálica, porque la superficie metálica, si bien es cierto, no es parte de la red con respecto a conectividad, pero sí es parte de la infraestructura, porque está el soporte de la red. Entonces en algún momento se podría convertir por alguna descarga eléctrica o por algún problema con un transformador, por ejemplo, o con una línea de alta tensión, se podría convertir en un conductor. Entonces, sí, es verdad, la norma eléctrica de los postes como tal no me impide utilizar cualquier superficie, pero si voy a referirme específicamente a red FTTH, pues por supuesto, el mismo concepto de la red PON me impide utilizar postes metálicos. Si es que yo voy a utilizar un poste metálico porque no tengo otra opción, entonces tendría que tener alguna restricción específica, específicamente apuntando al herraje que voy a utilizar en ese poste. Ok, nosotros explicamos esto un poco mayor, un poco con más profundidad dentro de algunos otros tópicos que tenemos, en otros webinars que hemos dado ya. Por ejemplo, ustedes pueden revisar en el sitio web de Cablix o pueden revisar en las redes sociales de Cablix y van a encontrar tal vez un webinar que diga algo así como herraje de planta externa. Aquí por aquí abajo dejamos el link para que puedan revisarlo con más detenimiento un poco más adelante y puedan, donde explicamos con más detalle esos temas. Ahora, cuando yo voy a instalar un cable, debo saber que hay un lugar, o sea, debe haber un espacio de seguridad. Ese espacio de seguridad le vamos a llamar claro, ¿ok? Para que se entienda y todos entendamos el mismo concepto. Ese espacio de seguridad es para que los carros pasen por debajo, los peatones pasen por debajo, sin que echen a perder el cable en algún momento. ¿Ok? La norma, que es la que le decía al principio, dice que 5.5 metros, ¿verdad? En las calles principales donde pasan automóviles y 4.5 metros donde hay peatones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo sé que cómo yo sé que lo que voy a hacer o lo que estoy próximo a instalar cumple con ese requerimiento? Porque el poste ya está definido. Posiblemente si es que no tengo que instalarlo nuevo.
Si yo tengo que instalar un poste nuevo, entonces voy a tener ciertas consideraciones previas, pero si el poste ya está instalado, yo necesito saber dos cosas previas, o sea, dos cosas antes de instalar el cable, para poder asegurar esos 4.5 o esos 5.5 metros de claro, ¿no? De seguridad. La primera es conocer el tema de la flecha, ¿verdad? ¿Qué es la flecha? Seguro algunos de ustedes ya lo saben. Déjenme sacar aquí mi laser. Si yo tengo dos puntos de sujeción, puntos de anclaje entre los postes, ¿verdad? Y yo hago el modelamiento de la fibra, seguramente se va a generar esta catenaria. Ok, el punto más bajo de la catenaria y los, los puntos de sujeción o de anclaje de los cables, ok, hay una distancia longitudinal entre el punto más bajo de la catenaria y los puntos de sujeción del cable. Que esa distancia es lo que conocemos nosotros como la flecha. Nos sirve para liberar tensión cuando haya, por ejemplo, oscilación del viento, vibración, cuando haya algún tipo de carga lateral, cuando haya, no sé, algún tipo de tensión por alguna situación dentro de la instalación a per se. Y siempre es un porcentaje, ¿no? Siempre es un porcentaje. Y la norma dice que no debe ser menos de 1% y no debe ser más de 3% cuando cables de telecomunicación se refieren. ¿Ok? Basándonos en eso de forma general, podemos decir entonces que en este caso puntual, que los postes están a 100 metros de distancia, entonces yo tengo 1.5%, con lo cual estoy dentro de la norma. Ok, pero esto es dinámico, ¿verdad? La flecha va a ser dinámica porque es un porcentaje, va a depender de la longitud que hay entre los postes, entre los puntos de anclaje de la fibra. De eso va a depender. Entonces, si yo digo que tengo, por ejemplo, 200 metros y el span es 3%, pues va a ser 6 metros. Y luego si digo que es 100 metros de span o de distancia entre los postes y la flecha sigue siendo 3 metros, pues la distancia, o sea, la flecha va a ser de 3 metros solamente. Con lo cual, yo tengo que tener en consideración la flecha en primera instancia y la segunda, la altura del poste, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, en este caso, si yo tengo una referencia de un poste de 9 metros, ¿verdad? Y son 6 metros de flecha, significa que yo solamente voy a tener 3 metros de claro, con lo cual estoy fuera de la norma. Entonces sí es importante después revisar la altura del poste que está o que ya está montado o el poste que yo voy a montar en caso de que tenga que hacer una instalación desde cero. Entonces, ¿cómo yo calculo el poste? La altura del poste. ¿Cómo sé si realmente ese poste va a servir para la fibra que yo voy a instalar? Pues es bastante simple. Lo único que tengo que saber es la flecha que ya tengo que calcularla, ¿verdad? Tenemos nosotros otros entrenamientos, otras interacciones como webinars, por ejemplo, donde explicamos con detalle cómo se calculan este tipo de parámetros o de eventos dentro de la instalación, como la flecha, por ejemplo. Por aquí le voy a dejar el link para que puedan revisar ustedes en las redes sociales o dentro de YouTube, por ejemplo, y descargarse el video del webinar cuando hemos explicado estos eventos. Entonces, decía que tenía que calcular la flecha, que en este caso podría ser un valor X más el claro, ¿verdad? Que es esa seguridad para los peatones y para los automóviles, por ejemplo. Y un valor de 1 metro, siempre es 1 metro, de seguridad eléctrica. Así le vamos a llamar, seguridad eléctrica. Okay, vamos a explicarlo un poquito más adelante. Si yo tengo este ejemplo, de esta manera yo puedo saber cuál es la altura max, o sea, la altura mínima que debe tener ese poste en el cual yo voy a utilizar para hacer el despliegue de la fibra. Okay, por ejemplo, si yo tengo una flecha que son 12 metros, ¿no? Para un span de 600, 2% serían 12 metros aproximadamente. Entonces yo tengo 12 más 5.5 que la norma me dice, más 1 metro sería 18.5. Con lo cual yo puedo decir que la altura mínima que yo necesito para instalar ese cable específico son 18.5 metros desde el nivel del suelo, del piso. Si yo voy a instalar un poste nuevo, pues el poste nuevo va a ser de 20 o 25 metros, seguramente. ¿Ok? Eso ustedes lo van a encontrar, como les dije, dentro de la norma. ¿No? La norma que ustedes pueden revisar es la norma del NESC, ¿no? Que es básicamente National Electrical Safety Code, ¿no? Algo así como el Código Nacional Eléctrico de Seguridad. ¿Ok?
Ahora, ¿por qué es un metro que yo le decía que es el metro de seguridad eléctrico? ¿No? Cada vez que ustedes vayan a amarrar una fibra en un poste, van a dejarla anclada, ya sea que van a hacer sujeción o van a hacer retención, tienen que dejar siempre, aunque no haya nada arriba, 1 metro desde ese punto hacia la parte superior del poste. Porque recuerden que los postes, su primera función es el servicio eléctrico. Esa es su primera función. Entonces, en algún momento, aunque no hayan cables eléctricos en el momento que ustedes estén haciendo la instalación, en algún momento de la vida útil de esa red posiblemente se encuentren compartiendo el poste o la estructura, la infraestructura con un cable eléctrico. Si el cable eléctrico es más de 1 kV, o sea, más de 1 kilovatio, ¿ok? Más de eso, siempre la norma te dice que debes dejar 1 metro de plenum, así como se llama. La distancia que hay entre el cable de telecomunicaciones y el cable eléctrico. Mínimo 1 metro. Entonces, ya sabemos que siempre vamos a tener redes de media tensión, de alta tensión, y lo más seguro es que tengamos que dejar ese espacio de seguridad, ¿no? Por esa razón, en la fórmula anterior que les mostré, decía flecha más claro más el espacio de seguridad eléctrico. ¿Ok? Otra cosa que es importante saber también que cuando estamos haciendo un despliegue de cables autosoportados, ¿ok? Cables autosoportados son los cables que soportan soporte de peso. Es decir, que si yo voy a hacer una técnica de costura, o sea, voy a coser un cable a un alambre fiador, por ejemplo, en ese caso no aplica esto que les voy a decir. Entre los propios cables de telecomunicaciones, por ejemplo, un cable de fibra contra otro cable de fibra, un cable de fibra contra un cable de cobre, por ejemplo, un cable coaxial, si ambos son de telecomunicaciones, debe haber un espacio de 30 metros para administración del cableado. Eso es lo que la norma indica y es lo que deberíamos nosotros saber en el momento que estamos haciendo la manipulación del cable. Ok, toda esta información que les he dicho así de forma rápida, ordenada, ustedes tienen que agregarla dentro de un formulario que es el que va a presentar a ya sea la compañía, si es privada, o si es una organización, por ejemplo, gubernamental, que es la que va a calificarles el permiso para rentarles el poste, prestarles el poste, para que tengan el permiso de uso del poste. ¿Ok? Si ustedes no tienen claro todo lo que he dicho anteriormente, no van a poder entregar esa información a esta compañía o gremio gubernamental que les va a solicitar esta información para que puedan utilizar el poste en planta externa. ¿Ok? Entonces tendrán que revisar lo que diga la norma local. Posiblemente dentro de su país hay alguna norma local y tengan que observarla, ¿no? Si no existe una norma local, entonces ustedes observan la norma internacional. ¿Ok? Es lo primero que tienen que hacer. Ahora, ¿cuál es el camino que van a usar? Ya sabemos que es fibra óptica, pero si es entre postes, tiene que ser una fibra óptica autosoportada. Como les dije hace un momento, es una fibra que soporta su propio peso. Sin embargo, también pueden utilizar ustedes una técnica que también les comenté hace un momento, que es la técnica de costura de fibra. ¿Ok? Entre postes, dependiendo de las condiciones climatológicas, dependiendo de cuánto tengan de presión atmosférica, dependiendo de cuánto tengan viento por hora, ustedes tendrán que tomar la decisión si van a poner un cable autosoportado o si van a poner un cable que necesite una estructura más fija para ser cosida sobre esa estructura. ¿Ok? En el, no sé, 90% de las veces el cable que se utiliza es el cable autosoportado porque utilizamos un solo paso de la instalación, es más limpia la instalación, es más rápida y obviamente nos va a permitir ser rentables en el negocio, ¿no? Que es lo que todos perseguimos, tener una rentabilidad mayor y que el retorno de la inversión sea más rápido. Entonces ahí podemos tener modelos como por ejemplo el cable ADCS que está a la cabeza, es el más utilizado. Luego tenemos cables, por ejemplo, como los cables ASU, que son cables que si bien es cierto, son autosoportados y que son dieléctricos, pero son de un solo tubo. Y podemos tener ahí las denominaciones de los cables de acometida, ¿verdad? Los cables drop. Esas serían las categorías más comunes de los cables autosoportados. Ahora, si yo voy a utilizar un cable autosoportado, por ejemplo, ¿no? Enfocémonos ahí, yo necesito saber qué pasa con ese ambiente. O sea, el espacio, el escenario donde yo voy a instalar ese cable, que por cierto van a ser postes, ya lo hemos definido.
Ahora, la norma que yo les decía hace un momento, en este caso refiriéndonos al NESC, ¿verdad? Esa norma me dice que yo tengo 4 tipos de span con respecto a distancia, ¿ok? A distancia. Tengo un span corto que va de 0 a 100 metros. Es importante saberlo porque esa información va a estar escrita en la piel del cable. Tengo un span mediano que va de 100 a 200 metros y tengo un span largo que va de 200 hasta 400 y luego tengo un span extra largo que va de 400 en adelante. Es importante saberlo porque en el momento de que ustedes tengan que seleccionar el herraje, por ejemplo, deben saber si están en span largo o están en span corto o están en span mediano, porque la forma del herraje es distinta. El formato del herraje hace el mismo trabajo, sí es cierto, ¿no? Ya sea de suspensión o de retención, pero el formato del herraje es diferente, ¿no? Yo les recomiendo que miren, eh, revisen dentro de nuestras redes sociales o hablen con su vendedor. Se les puede facilitar la información sobre un webinar que hablamos nosotros solamente sobre herrajes, o tal vez esperar hasta la siguiente vez que hablemos sobre el tema, donde explicamos para qué sirve, cómo son las formas, las compresiones, las tensiones, el tema mecánico de los herrajes para poder entender cómo funciona en una instalación. Ok, entonces tenemos esos 4 tipos de span en realidad, a nivel de longitud. ¿Para qué sirve eso? Nos sirve para poder nosotros tener una idea un poco más clara del diseño que vamos a utilizar, incluso del inventario de productos que vamos a utilizar. Si yo tengo una X cantidad de postes, ¿verdad? Y esa X cantidad de postes tienen una X cantidad de longitud entre ellos, yo puedo saber linealmente cuánto es el fin, cuánto tengo entre el punto de inicio y el punto final del enlace. Y también puedo saber cuántos herrajes de retención voy a utilizar, cuántos herrajes de suspensión voy a utilizar, porque conozco la cantidad de postes que existen, sabiendo el span que hay. Entonces me va a servir en primera función para diseño, segunda me va a servir para administración y tercero me va a servir para flexibilidad, el tema de crecimiento futuros, tener esa información bien clara. Ahora, el span no solamente tiene esa clasificación de longitud, hay otra clasificación que es muy poco observada, vamos a decir que le pone un poco atención y tiene que ver con este span que está dentro del NESC. Ustedes miren la especificación técnica en el datasheet del producto. Ustedes van a ver que dice NESC Light, ¿no? O dice NESC Medium, o dice NESC Heavy. ¿Qué significa eso? Significa que están considerando climatológicamente lo que está ocurriendo en ese escenario. Por ejemplo, si fuese ligero, ¿no? Si fuese light, estamos diciendo que no hay viento, o el viento es moderado hasta 60 kilómetros, aunque parezca mucho, es un viento que es tolerable para freír ADCS, y que no hay hielo, nada de hielo, ni no sé, ni 0.0.01 eh, pulgadas de diámetro de hielo, cero hielo. Si fuera medium, estamos hablando de que tenemos ya una cantidad de 0.25 pulgadas de posiblemente nieve en la superficie del cable. O sea que hay una temperatura con respecto a hielo. Y si fuese pesado, estamos hablando de 0.50 pulgadas. Con esto, ¿qué quiere decir? Que ese cable está capacitado para que pueda soportar ese peso adicional que va a tener por metro, ¿verdad? Por metro lineal en cada tramo de instalación. Es importante saberlo, pues de esa manera yo puedo después revisar lo que nosotros llamamos el MET, ¿no? La máxima tensión que un cable puede soportar. Y de ahí ustedes van a poder entender por qué un fabricante te dice que tiene un cable de, no sé, 100 metros de span, por darte un ejemplo, ¿verdad? Y un diámetro de 10 milímetros de diámetro. ADCS igual de 24 hilos, por ejemplo. Y un fabricante te va a decir que el MET, la máxima que soporta antes de que falle, es 1300 newtons, por ejemplo, y otro te va a decir que son 1800 newtons. Pues la diferencia está aquí justamente en qué tipo de span es el que está clasificando para ese producto. ¿Ok? Es importante saberlo porque de esa manera tú vas a poder dirimir o vas a poder de cierta manera seleccionar mejor tu producto. ¿Ok? Entonces esto, como le digo, no es algo que
siempre se dice, solamente se entiende el primer tipo, la primera clasificación de spam, pero es importante la segunda. Y diría yo que para efectos de instalación es mucho más importante la segunda que la primera, porque la primera es obvia. Tú la estás viendo que está instalada, que está puesta en los postes, la segunda no. Tienes que tener conocimiento y mirar qué es lo que está pasando ahí. Ok, lo tercero que tenemos que ver con respecto al cable que vamos a utilizar, ya sabemos que es un cable que va a ir en poste, que tiene que ser autosoportado de preferencia, dependiendo obviamente de tus condiciones climatológicas. En este caso, lo tercero que tienes que mirar es que sea un cable dieléctrico. Y el concepto que estamos pensando ahora es que si yo sé que va a ir en postes y la primera función de los postes es entregar, no sé, servicio eléctrico, en algún momento va a coincidir el cable de telecomunicaciones con el cable eléctrico. Entonces, el primer punto es que desde el punto de vista de seguridad del técnico que está haciendo la labor o la maniobra, pues es mucho más seguro utilizar un cable dieléctrico, un cable que no reciba o que no permita los pulsos eléctricos por su superficie, ¿no? Para evitar algún accidente, ya sea por omisión o por inobservancia, es mejor mantener un cable dieléctrico desde ese punto de vista de seguridad del personal que está haciendo el trabajo. Pero no solamente eso. Una vez que la red esté en producción, una vez que ya esté en operación la red, pues hay otros factores que están presentes en la planta externa. Por ejemplo, una tormenta eléctrica y que puede caer tal vez un rayo. Y si el cable tiene, por ejemplo, una cobertura metálica, pues posiblemente descargue sobre el cable. Y entonces no solamente podría tener un problema eh, de operación, ¿verdad? Porque la fibra seguramente va a echarse a perder, sino que si es que no has puesto unión equipotencial y puesta a tierra, ¿verdad? Si no has hecho eso, lo más seguro que va a ocurrir es que vaya a descargar en un equipo o descargue en alguna persona. Recuerda que la corriente eléctrica siempre va a descargar donde hay menos impedancia. Entonces, si por mala suerte una persona pasaba por ahí, pues desgraciadamente podrían pasar de un tema civil a un tema penal automáticamente. Entonces, por esa razón, la norma mismo te dice que si vas a poner cables en postes, tienen que ser cables dieléctricos. ¿Ok? Es lo que dice la norma. Y si por alguna razón te ves obligado a poner cables que tengan algún tipo de elemento metálico en su construcción, tienes que utilizar la 607 de la TIA, que se llama unión equipotencial y puesta a tierra. ¿Ok? Con eso tienes un paso más en la instalación y por supuesto vas a hacer que tu presupuesto crezca en la instalación. Y con eso te aleja un poco más de retorno de la inversión. Entonces, en el momento de elegir el cable, elige un cable que tenga las condiciones que hemos mencionado, que sea un cable que sea dieléctrico, autosoportado y lo cuarto, que sea un cable que tenga una estructura loose tooth, una estructura holgada. Hay solamente dos tipos de estructuras con respecto a cables. Una se llama estructura ajustada y la otra se llama estructura holgada. Algunos la llaman OS1 y después OS2. OS1 cuando son cables de estructura ajustada que se instalan en planta interna o intraedificio. Y la otra es la estructura OS2 que también conocemos como loose tooth, estructura holgada, que se debe instalar en planta externa. Este cable, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene son, en su estructura interna, ¿verdad? Tiene ductos, tiene tubos, cilindros, los cuales están dopados, están llenos de algún tipo de material que convierta a los hilos de forma impermeable. Es decir, que cuando haya contacto con el agua, pues impidan el paso del agua. Eso puede ser gel, por ejemplo, puede ser algún tipo de grasa y incluso puede ser seco. Incluso puede ser seco. Puede ser que tenga un hilo hinchable. No sé si ustedes conozcan el término sicabón, que cuando entra en contacto con el agua se expande y cierra completamente toda la cavidad. De tal manera que ese cuerpo se convierte en un cuerpo impermeable. Bueno, esa es la estructura de un cable loose tooth. Pero un cable loose tooth no solamente es excelente para la instalación en planta externa, por lo que les estoy comentando ahora, sino que también presenta una mejor seguridad en el momento de la tensión. O sea, recuerden que todo lo que hacemos nosotros en instalaciones, ya sea que sean en postes, como estamos viendo ahorita, o soterrada, siempre va a ser por medio de tracción. Entonces, lo primero que vamos a ver es que cuando tenemos tracción, déjenme sacar un ratito aquí el lápiz, que cuando tenemos tracción, lo primero que la tracción va a ejercer presión
o tensión en el cuerpo de la fibra, no en la piel de la fibra. Una vez que sobrepase el punto de elongación de la piel, va a ir al siguiente elemento que en los cables ADCS se llama aramida o Kevlar le llaman algunos, ¿no? Una vez que sobrepase el Kevlar, va a ir a los loose tubes, a los tubos. Y una vez que sobrepase los tubos, recién va a llegar a la fibra. O sea, tiene 3 o 4 filtros antes de llegar a la fibra, porque la estructura es holgada. Entonces, que haya un punto de elongación del hilo óptico, que nosotros le llamamos microcurvatura, que eso exista, es muy complejo un cable ADCS. Tiene que haber una fuerza excesiva demasiado grande para que eso ocurra, para que sobrepase su punto de elongación, ¿no? Lo que en física se llama punto de tensión. Por esa razón, este es el cable que la norma te dice que uses. No uses otro porque no es el correcto. ¿Cuáles son los cables que entran en esa categoría? Bueno, vamos a verlo ahorita. Los cables que entran en la categoría de estructura holgada son los que ya conocemos, ADCS, por sus siglas en inglés, eso es lo que significa, ¿no? Es un cable que es completamente dieléctrico, autosoportado, y su estructura en sí es loose tube. En otras palabras, tú no vas a encontrar un cable ADCS que su estructura no sea loose tube. Los cables que también son loose tube son los cables ASU, por ejemplo. Esos cables también que son de un solo tubo, ¿no? Conteo máximo hasta 12 hilos dentro de la norma. Y después podemos tener otros tipos de cables que efectivamente no son para instalar en poste porque no tienen la estructura que se autosoporta, pero van para ducto, por ejemplo, y no necesito que sean loose tube. Entonces los cables que son para ducto también son cables loose tube. Y después de eso pueden tener varias variaciones que sean armadas o no, dieléctricas o no, pero en función, los que están viendo ustedes en la pantalla con esos números de parte son los productos que tienen esta función de ser o esta estructura de ser un cable loose tube, ¿ok? Ahora, esto que está aquí solo es para cultura general, ¿verdad? Que es lo que le estaba diciendo hace un momento. O sea, yo ya sé que voy a hacer una instalación por postes. Ya sé que voy a traccionar el cable. ¿Hasta cuánto voy a traccionar el cable? Si ustedes no tienen claro eso, pregúntenle al fabricante o pregúntenle a su mayorista. Díganle, ok, mira, yo voy a hacer esta instalación, pero necesito que me digas cuánto es la máxima tracción que yo puedo ejercerle a este cable. De tal manera de que cuando ustedes vayan a hacer su instalación puedan medir, ¿sí? Pueden hacer el cálculo inclusive de cuál es el cálculo mecánico que soporta ese cable. Es bastante simple, solo lo contrastan, ¿no? Hay un método, como se tiene que hacer, una fórmula que se utiliza para esto y que ustedes podrían, y que nosotros podríamos sin ningún problema explicarlos dentro de nuestros entrenamientos, ¿no? Al final les voy a explicar cuál es el procedimiento que nosotros tenemos para que ustedes puedan entrenarse con nosotros. Ahora, sabemos bien que si yo compro un cable, de un carrete de cable va a venir de 5 o 4 kilómetros de longitud en el carrete. Si yo tengo que hacer un enlace un poco más largo, de 10, de 15, de 20 kilómetros, por supuesto, yo voy a necesitar lugares de confinamiento, ¿verdad? O lugares de administración del cableado, que son las famosas cajas de empalme, cajas de derivación, cajas de distribución y cajas de terminación, dependiendo del caso. Ok, no importa si yo voy a utilizar cualquiera de estas cajas, la norma me dice que yo tengo que utilizar reservas técnicas. Ok, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Las cajas como tal son necesarias y ustedes luego van a tener que, dependiendo de la topología que han utilizado, dependiendo de la forma como quieran llegar a su cliente, van a tener que utilizar la cantidad de puertos, la cantidad de salidas o la cantidad de hilos que van a empalmar dentro de esa caja. ¿Ok? En este momento no vamos a revisar eso, pero sí vamos a revisar que cada uno de estos lugares de confinamiento necesita una reserva técnica. ¿Por qué? Yo tengo que hacer mantenimientos, ya sean estos preventivos, que forman parte de la administración del cableado, o mantenimientos correctivos lastimosamente ocurren dentro de la vida útil del cableado y son necesarios. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, sé que necesito dejar reservas técnicas. Ahora, esas reservas técnicas podrían tener dos formatos. El primero, que es el que más se utiliza, ¿verdad? Es el que es tipo cruz, tipo cruceta, ¿verdad? El que es tipo cruz y tipo cruceta. Este tipo de accesorio, este tipo de herrajes tiene un problema y la norma ya lo observó en el 2019. Si ustedes revisan el último draft que fue publicado, dice que las instalaciones de reservas técnicas, tanto como cajas, no se pueden hacer sobre el poste.
De hecho, si ustedes vienen hoy y se dan un recorrido por las calles, por ejemplo, aquí de la Florida, ustedes se pueden dar cuenta que todas las cajas están en línea y las reservas técnicas también están en línea, es decir, están equidistantes del poste. También se llama span interpostal. En ese span interpostal se encuentran, porque la norma cambió en el 2019. Ahora, a veces a los países poco más hacia el sur, ¿verdad? La norma ya está vigente para ellos también, pero no ha llegado todavía para que se pueda poner en funcionamiento. Entonces, dependiendo de lo que ustedes tengan aprobado dentro de su permiso, dentro de las normas que están observando en su país, ustedes van a poder utilizar una de las dos, o reservas técnicas que van en postes, tipo cruceta, o reservas técnicas que van en línea, ¿no? Que se conocen como zapato de nieve o tipo raqueta. No, yo les recomiendo que utilicen la que la norma les diga para que puedan estar a la vanguardia, es decir, puedan emparejarse con lo que la norma más vigente o la más actual. Ahora, si yo voy a utilizar herrajes, o sea, fittings o hardware, elementos de instalación, ¿verdad? Yo necesito saber cuál es la superficie que yo voy a utilizar. Me estoy refiriendo a qué tipo de poste es. Si es un poste de madera, si es un poste de cemento o incluso si es un poste metálico. Aunque ya sabemos que están contraindicados, pues la norma realmente no me lo impide. Pero ya explicamos que hay una restricción con respecto a las redes FTTH, ¿no? Entonces, si yo sé que es un poste de madera, yo voy a utilizar los herrajes que hagan match, ¿verdad? Que hagan juego con ese poste. Si yo voy a utilizar un poste de cemento, yo voy a utilizar los herrajes que hagan juego con esa superficie. Es importante saberlo porque si yo creo que todos los herrajes funcionan en todos los postes, voy a cometer un error. Y lo más seguro que va a ocurrir es que luego tenga que reparar y al reparar, pues obviamente me voy a alejar mucho más de ese foco que es rentable y recuperar el retorno de la inversión. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista ya de la instalación, habiéndome asegurado que el herraje que voy a utilizar es el correcto, entonces yo voy a definir si voy a utilizar retención o si voy a utilizar suspensión. Yo tengo que definirlo. ¿Cómo lo defino? Pues dentro de la misma norma, ¿no? Ya sabemos que los herrajes de retención son donde yo ejerzo algún tipo de tracción mecánica. Y los herrajes de suspensión, yo no voy a ejercer tracción mecánica, pero voy a tener un movimiento oscilatorio por el viento, ¿no? La fibra va a estar suspendida, pero voy a tener un movimiento oscilatorio. Entonces, yo voy a decir, ¿qué es lo que dice la norma? La norma me dice a mí que en un tramo de 300 metros, y vamos a coger como ejemplo solamente los primeros 4 postes, pero si en esos primeros 4 postes tengo 300 metros máximo, ¿ok? 300 metros máximo y es línea recta, no hay ningún tipo de desviación, entonces yo puedo concluir que el primer poste y el último poste, en este caso un set de 4, van a ser de herrajes de retención y los dos del centro van a ser de herrajes de suspensión. Ahora, si yo tengo los mismos 300 metros, pero tengo más postes, no importa si son 4, 5, 6 o 7 postes al fin del día, no voy a quebrantar la norma de los 300 metros. Si entre el primer poste y el séptimo poste, por ejemplo, como está en la presentación, el primero va a ser retención y el último va a ser retención. Los 5 en medio, suspensión. Así es como debe funcionar. ¿Por qué? Porque aquí estamos nosotros ejecutando lo que conocíamos antes, que era lo que habíamos nombrado hace un momento, ¿no? El tema de la flecha va a funcionar perfectamente aquí. Ahora, si es más de 300 metros o sea, si yo tengo más de 300 metros, quiero calcular más de 300 metros, entonces yo necesito poner cada 2 o 3 postes, ¿verdad? 2 o 3 postes, un herraje de retención. El primero, el segundo, suspensión, el tercero, suspensión, posiblemente el cuarto, si hubiese un cuarto, y el quinto, retención. O como está en la presentación, primero retención, segundo suspensión, segundo, tercero suspensión y cuarto retención. ¿Por qué? Porque tengo más de 300 metros en el tramo completo. ¿Ok? Es una situación de que ustedes vayan ahí jugando un poco con la información que tienen para que puedan hacer la instalación de forma correcta.
Ahora, ¿dónde se rompe la norma de dos herrajes de retención juntos? Cuando yo tengo cambio de sentido o de dirección en el enlace, en la ruta del enlace. Si superan más de 10 metros, perdón, más de 10 metros, más de 10 grados hacia arriba, más de 10 grados hacia abajo, a la izquierda o a la derecha, pues entonces voy a poner dos herrajes de retención juntos. Y también podría ser cuando yo tenga que pasar por una avenida, por ejemplo, una avenida que tenga 4 carriles y yo tenga un vector del viento importante porque pasan camiones, por ejemplo. Entonces en ese momento yo voy a tener que utilizar o dos herrajes de retención. Seguramente utilizaría algún elemento de anclaje o algo por el estilo para poder asegurar que eso no se convierta en un punto de ruptura. Ok, en esta presentación es que estoy explicando cuál es la importancia que tiene la flecha en, en la instalación de los cables, ¿no? ¿Por qué es necesario usar la flecha? Yo he visto muchas instalaciones donde no hay flecha, simplemente no la han dejado, porque ellos asumen que así se debe hacer, que así queda más seguro, pero no es correcto, porque cuando yo tenga algún tipo de tensión o punto de tensión, recuerden que la fibra va a llegar a un momento en que se va a elongar, es decir, que va a perder su forma, se va a deformar y si se deforma y no vuelve a su situación normal, pues entonces tengo que desmontar la fibra, cortar el lugar donde hay el problema, empalmar y resolver de esa manera. No hay otra forma, una vez que superó su punto de elongación. Entonces, para evitar los puntos de elongación, es decir, evitar la deformación de la fibra, se tiene que dejar la flecha. Se tiene que dejar, que fue lo que expliqué hace unos minutos atrás. Entonces, como estos son herrajes de suspensión, aquí la fibra no está amarrada, aquí la fibra está suspendida. Entonces, si yo tengo una presión, por ejemplo, aquí por algún motivo, cualquiera que fuese, entonces la fibra va a liberar tensión hacia este lado y hacia este lado. Eso es lo que va a hacer, porque la fibra no está amarrada aquí. ¿Ok? Cualquier lugar donde tenga tensión va a poder liberarla porque tiene los herrajes de suspensión en la mitad. Entonces, es importante utilizar el esquema de intercalar herrajes de suspensión y herrajes de retención. Es sumamente importante. Y ya por último, como para terminar este tema de la instalación del cable troncal, ya sea troncal de primer nivel, troncal de segundo nivel, eso no lo hemos explicado, pero estamos entendiendo que estamos en la instalación del enlace. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese span más largos, ¿cuáles son los span más largos? Lo vimos hace un momento. Un span largo es hasta 200 metros, pero si tuviese un span extra largo, ¿no? De 400 metros en adelante, por ejemplo, o de 300, como está aquí, mayor de 300 metros, significa que yo tengo que cambiar el chip. Ya no voy a pensar como pensaba hace un momento. Suspensión, luego retención, perdón, retención, luego suspensión, suspensión, retención y así, porque ya cambió la circunstancia, ¿verdad? Cambió el escenario. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Ahí tengo que tener un poco más de experiencia porque necesito hacer cálculos. Esos cálculos son cálculo de tensión del cable y cálculo de tensión mecánica del herraje, ambas cosas. Es lo que se llama una red certificada. Así, yo estoy certificando que lo que yo voy a poner ahí es la tensión correcta, porque tengo span largos y extra largos. Entonces, lo único que la norma me dice, mira, valida eso. Una vez que esté validado, puedes utilizarlo a discreción, ¿no? Valida que los elementos que estás utilizando estén certificados, a eso que me refiero, y que revises la tensión de los elementos que estás utilizando, tanto en fibra como en herrajes. Es más, le voy a hacer un poco infidente con respecto a eso. Cuando en fábrica se fabrican los productos, se fabrican en ciertas categorías. Por ejemplo, nosotros vamos a fabricar un herraje que tenga 2.5 kilonewtons como carga máxima, como carga mecánica máxima. Después de eso comienza a deformarse. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes hagan el cálculo, todo lo que está por debajo de 2.5 kilonewtons, ese herraje va a servir. El siguiente nivel es 5 kilonewtons. Todo lo que esté por debajo de 5 kilonewtons, una vez que ustedes han hecho el cálculo, ese es el herraje que va a servir. El siguiente nivel es 10 kilonewtons y después de ese 15 kilonewtons. ¿Ok? Así es como funciona. De tal manera de que no tengamos un inventario tan grande de productos, sino que tengamos productos focalizados para diferentes eventos o rangos de eventos posibles. ¿Ok?
Eso ustedes lo van a ver en la especificación técnica del producto, solamente es que vayan al sitio web de cables, busquen el producto, le den clic al datasheet, lo descarguen y ustedes se van a dar cuenta de la información técnica que ahí se encuentra. Y ya por último, ya para terminar, tenemos el tema de la activación del cliente, ¿verdad? Porque es parte de la red también. Si estamos hablando de una red FTTH, significa que es una red es una red de clientes, ¿no? De customer. Y está en la propiedad del cliente. Entonces también necesitamos conocer que los cables que vamos a utilizar ahí son cables que son especializados, ¿no? Son cables que son un poco complejos de fabricar y no con esto quiero meterles miedo, lo que quiero es que ustedes tengan claro o estén claros que este producto, que es un cable de acometida, que le llamamos cable drop, es un cable que tiene que cumplir con ciertas especificaciones, sí, con ciertas especificaciones que le permitan cumplir su trabajo de forma correcta, ¿no? Y además tiene que ser barato, ¿no? Porque es la parte despreciable del cableado, ¿no? Esa parte no se recoge, no se guarda, no se reutiliza, se pierde una vez que ya el cliente dejó el servicio. Entonces, está en la parte exterior, significa que debe estar protegido contra rayos ultravioleta, debe estar protegido contra vibraciones, tensiones, compresiones, golpes, en fin, para que cumpla con el condicionamiento de planta externa. Pero también está en la planta interna, o sea, el mismo cable ingresa al edificio, llámese esta la casa o la oficina. Entonces tiene que ser compatible con la vida también, ambas cosas. Y ahí está el problema, ¿no? Porque tiene que ser sintético o algún tipo de polímero sintético que cuando se queme, por ejemplo, no propague gases venenosos. Construirlo barato, ese es el, no sé, el challenge, el reto, ¿ok? Es el reto. Entonces, tiene que ser un cable que cuando entre a los lugares de confinamiento, llámese en estos cajas, conduit, como sea, de cierta forma resuelve el problema de los radios de curvatura. Porque dentro de la parte interna, ¿verdad? De un edificio, voy a tener lugares de menores a 90 grados a veces de radio de curvatura. Luego tienes que ver que sea dieléctrico también para evitar el problema de las corrientes parásitas hacia adentro de la casa. Entonces, eso es un problema. Cuando nosotros hablamos de un cable drop, como lo vimos en la presentación anterior, nos damos cuenta que el formato, la forma del cable drop puede ser redonda, puede ser plana, puede ser ovalada, puede ser incluso armada, porque su función principal es entrar la cometida hacia lo que llamamos la última milla, hacia el usuario final. Pero como tiene que ser un cable que compita, entonces este que estamos viendo nosotros en la pantalla es el que todos conocemos como cable drop, aunque no es el único formato. ¿Y cómo está construido ese cable? Para que puedas cumplir con todo lo que he comentado anteriormente y aparte de eso, tener un precio competitivo en el mercado. Bueno, va a tener 2 milímetros de grosor, solo 2, y 3 milímetros de largo, sin el mensajero, o de alto. En su parte interna va a tener dos elementos de fuerza, que son FRP o no, pueden ser metálicos también, dependiendo de lo que ustedes quieran comprar, del problema que quieran tener. Y en la mitad de los dos elementos de fuerza va a tener los hilos de fibra. Pueden ser 4, pueden ser 6, pueden ser 2, en fin. Y es todo, no tiene más. Entonces, cuando nosotros vemos ese cable, ¿no? Lo identificamos rápidamente, ¿no? Por su forma. Y los dos cables que estamos viendo aquí en la pantalla nos parece que fuese el mismo cable. Es más, en su formato, así a simple vista yo podría decir que es el mismo cable. Pero no es el mismo cable. Si somos un poco más observadores, nos vamos a dar cuenta que esos elementos de fuerza, en el caso del cable que se encuentra en la izquierda, es FRP. ¿FRP qué significa? ¿No? Significa fibra de vidrio, ¿no? No fibra óptica, sino fibra de vidrio, recubierto con polímero, algún tipo de polímero. Eso es lo que significa, eso es que FRP, es un elemento muy fuerte que longitudinalmente incluso es más fuerte que el acero. Sobre el lado derecho tengo que los elementos de fuerza son metálicos, ¿ok?
¿ok? Son metálicos, en este caso de acero. Bueno, el tema aquí es que hay una forma de pensar que es subjetiva y una forma de pensar que es objetiva. Ok, si queremos ser objetivos, miremos la norma. La norma dice que los cables tienen que ser dieléctricos en una función, por lo que ya explicaba anteriormente. Entonces, si yo pongo un cable, por ejemplo, que no sea dieléctrico, como el cable que tiene mensajero metálico y también tiene elementos metálicos de fuerza, si por mala suerte un rayo golpea el cable o un transformador falla, por ejemplo, y descarga en el cable, pues entonces esa corriente va a llegar hasta la casa. Ok, tú puedes decir, no es cierto, porque aquí en el punto de marcación yo voy a simplemente, yo voy a cortar el mensajero 1 centímetro, ¿no? Utilizo esa técnica en la instalación y con eso hago descontinuidad del mensajero. Ya el pulso eléctrico ya no va a poder llegar hasta la casa. Con lo cual yo voy a evitar algunas cosas, ¿no? Voy a evitar que, por ejemplo, caiga y descargue en un equipo o descargue en una persona. ¿Ok? Pero no es cierto, porque si el cable tiene mensajero metálico, es verdad, resuelve el problema del mensajero con la técnica del centímetro de la vida, más o menos así le llaman. Pero tengo elementos metálicos adentro del cable, con lo cual no ha servido de nada cortar el mensajero. Y la corriente sí va a llegar y va a hacer esto que están viendo ustedes aquí. ¿Qué pasa si el cable es solamente mensajero metálico, pero los elementos de fuerza son FRP, no son metálicos? Significa que cuando yo corte ese centímetro, convierto automáticamente a este cable en un cable dieléctrico. Porque es verdad, puede que el impacto eléctrico golpee el cable o descargue un transformador, pero solamente va a llegar hasta el punto de demarcación, hasta ahí donde yo he cortado el centímetro. Después de ahí, no va a pasar nada. Ahora, si yo tuve la mala suerte, ¿verdad? Por desconocimiento, por inobservancia, por lo que sea, y yo compré e instalé el cable drop con mensajero y alma metálica o elemento de fuerza metálico, necesito agregar el 607 de la TIA. Sí o sí, no hay otra forma. De esa forma, de esa manera, yo estoy eliminando la posibilidad de que ocurra lo que mencionaba anteriormente. Por supuesto, he incrementado mi presupuesto. He incrementado porque por cada instalación que yo haga de ese tipo, tengo que poner un electrodo a tierra, grilletes, cable eléctrico, mano de obra, ¿no? Entonces es importante tener claro qué tipo de cable voy a poner, por qué. Ahora, si sigo en esa misma línea, ¿verdad? Y el cable que yo estoy utilizando tiene el formato que hemos estado observando desde hace unos cuantos minutos, entonces yo necesito saber que ese cable ha sido diseñado conforme a la norma también. Si bien es cierto, ustedes revisen la especificación técnica, no se van a dar cuenta que ya atrás dice cuánto es el span que soporta el cable. ¿Por qué razón no lo dice? Bueno, eso tiene que ver mucho con el criterio de instalación que en la norma se encuentra. ¿Okay? Cada 300 metros se tienen que poner cajas de distribución, por ejemplo, pero en cajas de terminación. Para dar una explicación rápida, hay mucho más que hablar, pero para dar una explicación rápida. 300 metros entre cajas de terminación significa que hay un radio, ¿verdad? Hay un radio de 150 metros y un perímetro y un diámetro de 300 metros, tomando la caja en el centro del círculo. Entonces, yo sumo dos cajas, tengo un radio de 150 metros con la otra caja 150 metros. Lo máximo que yo puedo alargar de cable drop entre una caja de terminación es 150 metros. Entonces, la fibra que se fabrica, ¿no? Yo como fabricante tomo esa experiencia y lo pongo dentro del cable. Y digo, no más de 150 metros. Entonces voy a comenzar a fabricar un cable que soporte ese tipo de tensión. 600 newtons aproximadamente, que es lo que se calcula para 160 metros. Estoy hablando de tensión nominal, cuando el cable ya está instalado, dependiendo obviamente de dónde se encuentre. Ahora, 50 metros de span. ¿Por qué? Porque estamos en la zona urbana. En la zona urbana ustedes no van a encontrar postes más allá de 50 metros según la norma eléctrica. ¿Okay? 38 metros dice la norma eléctrica, para ser exactos. Entonces, no más de 50 metros. Entonces, esa información yo la ocupo y la pongo en el cable. Eso es lo que ocurre.
en realidad. Entonces tengo un cable que tiene 50 metros de span como máximo y 150 metros entre la caja y el usuario final, no más de 600 newtons de tensión. ¿Okay? Esa es la explicación corta, ¿no? Hay más que hablar, pero obviamente no es el momento. Entonces, yo cuando ya esté instalando ese cable, considerando que el cable que estoy montando ahora con ese formato tiene esas restricciones, entonces voy a utilizar los herrajes correctos también. No puedo utilizar cualquier herraje porque esa fibra también está diseñada para que yo monte un herraje específico. Entonces, conociendo la fibra, debo conocer el herraje también. El herraje debe ser consistente a la fibra que voy a utilizar. ¿Okay? Entonces, todo eso es importante validar antes de montarme en la red. O sea, antes de iniciar la instalación, debo conocer todos los pasos por los cuales nosotros hemos pasado por medio de esta corta conversación. ¿Okay? Si hay preguntas, pues estamos aquí para responderlas, Arnaldo. Gracias, Marco, por su presentación. Estuvo excelente, muy buena, muy buena. Sí, efectivamente, aquí tenemos una pequeña pregunta que nos dice Rodolfo. En el caso de usar poste metálico, ¿qué es lo que se pone a tierra? En el caso de utilizar poste metálico, primero, antes de responder eso, el herraje que van a poner ustedes, si fuese poste metálico, por ejemplo, si no tienes otra opción y eso es lo que tienes que usar, el herraje que vas a usar seguramente va a ser metálico, pero tiene que estar aislado. Hay unos herrajes especiales que tienen una especie de polímero plástico por dentro que aíslan el cuerpo del cable con el cuerpo del herraje. Sí, el cuerpo del cable con el cuerpo del herraje. ¿Por qué? Porque metal con metal, ya sabemos que hay corrosión. La corrosión galvánica se llama. Literal, corrosión galvánica. Y eso va a hacer que el poste sufra primero, que es lo que más preocupa, más que el herraje, el poste. Que el poste se deteriore y se pudra rápido. Y tenga que cambiarlo con otro. Y todas esas líneas que se encuentran ahí, más la parte eléctrica, se vea complicado. Ahora, voy a responder la pregunta. Tienes que aterrizar el poste. Si el poste es metálico, tienes que aterrizar el poste. Eso es lo que se tiene que hacer. Y una vez que aterrizas el poste, pues ya, si pones una fibra que no es dieléctrica, pues aprovechas ahí y aterrizas la fibra directamente con un conector de continuidad. Si no hay más preguntas, yo creo que damos por terminada la sesión de hoy. Y bueno, los invitamos para una segunda oportunidad. No sé si tengas algo que comentar, Arnaldo. Claro, si ustedes desean obtener alguna información o realizar cotizaciones sobre los productos de Cablix, lo pueden realizar por medio de los canales oficiales de Fornet, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Tenemos un entrenamiento de cableado estructurado, fundamentos, si no estoy mal, es en línea. Los que están interesados, pues podrían escribirnos ya sea en el sitio web o escribirnos por las redes sociales. Nosotros, pues, con mucho gusto les compartiremos el enlace de inscripción. Sí, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, Marco. Hasta luego.